Buenas noches, es un placer que estén hoy acompañándonos en nuestro segundo video hablando de las dependencias. Queremos agradecer a todas las personas que participaron en nuestras redes sociales en la encuesta que hicimos acerca de qué dependencia querían que habláramos en nuestro próximo video. Queremos comentarles que ganó la dependencia a la aprobación, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Paola nuevamente va a estar acompañándonos y vamos a profundizar un poquito más sobre este tema, que obviamente es para darle la gloria a Dios y para que todos aprendamos un poquito más sobre estos temas. Entonces, bienvenidos y espero que lo disfruten y sea de bendición. Bienvenida Paola, bienvenida Dani. Hola a todos. Hola. ¿Qué nos tienes preparado hoy sobre la dependencia a la aprobación? Ok, bueno, de nuevo pues muchísimas gracias por esta invitación. Pues hoy vamos a hablar sobre la dependencia a la aprobación y pues está muy enlazado con la dependencia también, pues lo que hablábamos la vez pasada, que era esas características de la baja autoestima. Entonces, para poder hablar sobre la dependencia a la aprobación, debemos devolvernos un poco hacia la niñez de la persona. Entonces debemos ver qué características, qué necesidades emocionales vive esa persona que no fueron suplidas para que vaya a necesitar esa aprobación. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de esa dependencia de la aprobación y empezamos a remontarnos a la niñez, empezamos a revisar cuáles fueron las relaciones con las primeras figuras. Entonces hablamos primero, pues mamá y papá, ¿no? Pero también pueden ser los cuidadores. Entonces, cuando revisamos cómo fue el vínculo, cómo fue esa relación de los padres, ahí empezamos a revisar que de ahí va surgiendo y va siendo la raíz de la necesidad de la aprobación. Entonces, hay unas necesidades emocionales básicas que tienen todos los niños, todos pasamos por esas necesidades emocionales. Entonces, tenemos la necesidad de ser amados, tenemos la necesidad de ser afirmados, tenemos la necesidad de estar en contacto con la persona que nos brinde como tal esa responsabilidad, que nos brinde de sentirnos seguros de nosotros mismos. Entonces, cuando tenemos esas necesidades suplidas, también la necesidad de seguridad es importante para el niño. Entonces, voy a decirles un poco, muy brevemente, qué significa cada una de estas necesidades. Entonces, la necesidad de ser amado, por supuesto, es que el niño sienta que tiene su figura materna y paterna, que es amado por ellos, que le brindan palabras, digamos, de amor, te quiero, te amo. Entonces, ahí está la necesidad. Sí. La necesidad de ser aceptados es que el papá apruebe al hijo tal como es. Sí, digamos que eso pasa mucho con los niños. No quiero que seas así, tienes que hacer esto así. Entonces, ahí es donde surge esa necesidad, ¿no?, de ser aceptados. Luego viene la necesidad de seguridad. Entonces, es importante que un niño se sienta seguro en su hogar, tenga un espacio para vivir bien, tenga su hogar tranquilo. Entonces, ahí está la necesidad de seguridad. Y como les decía, también está la necesidad de afirmación. Esta es muy importante. ¿Sí? Todas son importantes, pero digamos que acá también hay una relación de afirmación. Entonces, cuando tú le dices al niño, lo hiciste muy bien, está correcto, o sea, muchas veces pasa que los niños hacen algo y no les dicen que lo hicieron bien, pero también hay que decirles cuando no lo hacen bien, ¿sí? Porque está esa inseguridad y esa duda. Entonces, es importante decirle, mira, no está bien como lo hiciste, pero puedes volver a intentarlo, o lo hiciste muy bien, te felicito. Más que alabarlo es afirmar y también corregir, eso es importante. Y luego viene la que les decía, que es importante también hacerlo sentir importante. ¿Cómo? Como les decía precisamente, que se sienta que es responsable, que se le dejen tareas. Entonces, eso va a hacer que su autoestima y su afirmación estén fuertes, ¿sí? Ahí es donde viene la segunda parte. Si estas necesidades no están suplidas, ¿qué es lo que va a pasar? Precisamente eso, ¿no? No va a tener, va a necesitar esa aprobación de esas primeras figuras que no se la brindaron. ¿A dónde la va a buscar? En su exterior, en la sociedad, porque no la recibió de parte de sus padres. Entonces, hay una teoría de Erik Erikson, que es un psicólogo, psicoanalista, que hablaba precisamente de 8 estadios por los cuales las personas pasamos por 8 estadios, pero pues hoy solamente les voy a hablar de una, que es la de confianza. Perdóname, ¿estados o estadios? Estadios. Son 8 estadios. Entonces, estos son 8 estadios psicosociales por los cuales pasamos. Hoy solamente les voy a hablar del primero, que es confianza versus desconfianza. Esto se da desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad del niño. Entonces, en este momento hay un vínculo muy fuerte entre papá, mamá y el niño, ¿sí? Digamos que también es más fuerte el vínculo con la mamá, ¿no? Ya que la mamá es ese vínculo y la cercanía que tiene el niño. Entonces, en ese momento, hasta los 18 meses,
en confianza versus desconfianza, va a ser muy importante ese vínculo que establezca con la mamá, porque le va a generar confianza, le va a generar afirmación, va a sentir satisfacción, va a suplir esa necesidad emocional que tiene el niño. Entonces cuando no es suplida, digamos, ese estadio que menciona Erickson, entonces ahí se va a generar esa desconfianza. Entonces tenemos confianza o desconfianza. Entonces cuando no tienes confianza en ti mismo, es lo que hablábamos, ¿no? Está la baja autoestima. Entonces podemos ver que desde muy pequeño hay una raíz donde vas a sentir que no tienes una autoestima, digamos, fuerte, y donde vas a sentirte inseguro y vas a necesitar aprobación externa, ¿sí? Es natural que cuando los niños nacen y todos, digamos, hasta cierta edad, se necesite de la aprobación de los padres. Es necesario. Somos personas que necesitamos y somos apegados a esas figuras. Es natural, pero si esas figuras no están, digamos, cumpliendo con esa necesidad, si no les están supliendo, entonces ahí es donde se va a establecer una necesidad de la aprobación de la raíz de la baja autoestima que mencionábamos en el anterior video. Ok. Listo, Pau. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción acerca de lo que es la dependencia y la aprobación. Para continuar vamos a hacer una oración. ¿Listo? Bueno, amado Rey, Señor Jesús, bendito seas, damos gracias a ti por este tiempo especial, gracias por tu formación, gracias porque de una manera única, Señor, nos haces entender y revisar qué cosas debemos cambiar, Señor, y agradecemos por este espacio donde tú nos formas, Señor Jesús. Te entregamos este tiempo, te pedimos que de manera especial hables a nuestros corazones. En tu nombre, Jesús, amén. Amén. Listo. Entonces continuemos. Yo tengo, digamos, pues una duda, logro entender un poquito el por qué necesitamos la aprobación de las personas, ¿sí? O sea, si yo hago alguna actividad o cualquier cosa que ejecute, necesito el sí está bien para sentirme bien. Sin embargo, mi duda es por qué cuando llegamos a una edad donde supongo yo que no necesitamos de esa aprobación de nuestros padres, necesitamos que ellos nos sigan diciendo sí, pero puntualmente hacia los papás. Ok, bueno, cuando estamos en esa etapa de la niñez, donde les decía que está, primero que todo está el apego, ¿no? El apego natural en la niñez. Entonces pasa que el niño va a necesitar la reafirmación del padre, reafirmación que no le brindó. Entonces va a haber una necesidad de aprobación externa, pero siempre va a estar también la necesidad de aprobación al papá o a la mamá. Digamos, cuando hay padres donde la mamá, digamos, afirmó, brindó el amor, la aceptación, pero el papá no, es muy común, ¿sí?, que haya una necesidad de ser aprobado por un hombre. ¿Sí? Digamos que ahí está la aprobación, necesito que un hombre me reafirme, me diga que lo hice bien, que soy amada, pero siempre va a buscar esa aprobación también del papá, porque no se la brindó. Entonces cuando hay alcoholismo, por ejemplo, en un hogar donde hay alcoholismo y el papá fue totalmente ausente, por más que el papá haya sido ausente, hay muchos hogares donde ustedes ven que no, es que mi papá necesita cenar, no, es que yo voy a estar pendiente de mi papá, no, es que mi papá necesita esto. Está buscando la aprobación de ese papá que no lo afirmó, no pudo darle aceptación, no pudo darle amor por su enfermedad, ¿no? Sabemos que es por la enfermedad del alcoholismo. Entonces, sin embargo, va a ser esa necesidad. Hay algo importante también, es cuando hay papás que tienen adicción al trabajo, ¿sí? Entonces está el caso de las mamás o los papás que trabajan mucho. Entonces, si no está ese papá presente, ¿qué va a pasar? Van a pasar los años donde el papá no estuvo, la mamá no estuvo muy presente, y ahí es donde, sin embargo, a pesar de que pasaron los años y somos adultos, vamos a necesitar esa aprobación. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pareció? ¿Esa pareja te parece que está bien? ¿Si te gusta cómo es esa persona? ¿Tú crees que está bien? Porque aunque no estuvo, siempre va a buscar preguntarle si lo está haciendo bien. Es como el niño que pregunta, hay un ego infantil, ¿sí? Y el ego infantil es cuando el niño piensa que todo se trata de él. Es natural pensar que todo se trata de él. Es el centro de atención. Exactamente, y es natural sentirlo. Entonces cuando el niño, digamos, los papás se pelean y el niño ve la discusión, el niño no entiende que no es su culpa. El niño va a decir, es mi culpa, lo hice mal. Entonces el niño está ensimismado, y cuando no se le está diciendo, no te preocupes, no es tu culpa, tú no tienes responsabilidad, los papás están ocupados peleando y no le dicen al niño que hizo bien o que hizo mal. Entonces ahí va a quedar con esa incertidumbre, va a quedar con esa duda, con esa desconfianza, y no va a tener claridad de cómo se va a relacionar con el mundo externo. Entonces la necesidad de aprobación se da porque esas raíces en la niñez no fueron reafirmadas, no fueron suplidas, y naturalmente va a necesitar la aprobación externa. Hay algo importante, y es que siempre se va a necesitar hacerlo, como creo que les mencionaba en el anterior video, y es que cuando una mamá te dice a ti, no lo hiciste bien, es que te falta, te compara, que es algo importantísimo, ¿no?
es una herida del alma, y es cuando te comparan con los demás y te dicen, mira, es que lo hace mejor, mira, es que usted no hace esto, mira, es que usted, entonces están esas palabras que van a quedar aquí en el corazón y van a quedar en la mente, sí. Y el niño, el adulto, lo que pasa es que le digo niños porque hay un niño herido, y cuando somos adultos va a haber un niño interior herido siempre. Entonces el niño interior, cuando ya es adulto, va a seguir buscando la aprobación externa, porque sigue buscando que lo reafirmen, le digan que lo hizo bien. ¿Y qué va a hacer a cambio de eso? Ahorita vamos a hacer un test y vamos a identificar algunas cosas. Okay. Entonces ahí es donde va a surgir algo. El niño, digamos el adulto, por buscar la aprobación de otros, va entonces a dejar de lado sus propios intereses, su propio amor propio. Entonces por eso era importante que hablar, digamos que yo creo que todos hicieron una buena elección al decir necesidad de aprobación, ¿no? Sí. Dependencia de la aprobación, porque viene de la autoestima, ¿sí? Entonces hay algo importante que creo que olvidé mencionar en el anterior video, y son los autoesquemas. Entonces los autoesquemas son la autoestima, la autoeficacia, la autoimagen, todo esto se relaciona con la autoestima. Cuando no han sido suplidos por las mismas raíces que hablábamos, ¿no? De la niñez, entonces el niño no va a tener una buena autoimagen porque lo van a comparar con los demás, entonces no se va a sentir seguro. No lo reafirmaron y le dijeron que lo estaba haciendo más, entonces no va a tener autoeficacia, ¿sí? No se va a sentir seguro de hacer algo y no va a haber autoestima. Entonces, cuando estos autoesquemas no están claros, no fueron reafirmados, no están fuertes, entonces naturalmente ese adulto lo que va a hacer es que no tiene su autoestima fuerte, y lo que va a hacer es, como muchas veces lo mencionamos, es serse infiel a sí mismo. Yo tengo una pregunta. Digamos, tú hablas sobre la ausencia, sea padre o madre, y está el vacío de ese niño, pero digamos cuando están los dos padres, pero los dos padres son sobreprotectores, donde deciden por ti, y te acostumbras igual ya de adulto a que decidan por ti. Ahí, eso entraría en la aprobación, o se llama diferente, o claro que sí. ¿Cómo es eso? Bueno, Katherine, me parece una pregunta realmente importante, porque hay algo primero, es cuando un papá sobreprotege a un hijo, hay maltrato, ¿sí? La sobreprotección es maltrato, porque no te están permitiendo tener las herramientas suficientes para enfrentarte al mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a usar máscaras, vas a usar todo el equipaje que más puedas, porque vas a tener miedo de enfrentarte al mundo, vas a tener miedo de qué va a decir la gente. Entonces primero vas a necesitar esa aprobación de los papás constantemente, de papá lo hice bien, mamá lo hice bien, y vas a sentir inseguridad primero, va a haber una inseguridad siempre, y por supuesto si vas a ser insegura no vas a tener autoestima, ¿sí? Entonces por supuesto cuando estés en escenarios externos, universidad, trabajo, relaciones de pareja, amistades, relaciones sociales, entonces vas a ser muy insegura. ¿Sí? Vas entonces a entablar una relación donde te dicen algo que puede ir en contra de tus propios valores, y vas a decir, sí, me parece que está bien. Por eso muchas veces hay alcoholismo, hay drogadicción. La aceptación, ¿no? Como lo que hablamos. Aceptación. Entonces vas a intentar encajar valiéndote lo que les estaba diciendo precisamente. Vas a dejar tus valores de lado, vas a serte infiel a ti misma. Por buscar la aprobación de otros, ¿sí? Porque nunca te dieron esa seguridad en ti misma, no tienes la autoestima fuerte y equipada, no tienes el material suficiente para enfrentarte al mundo. Entonces seríamos como, importante. Lo veo yo como si fuéramos un edificio, ¿sí? Que finalmente si esas bases son inestables, ¿sí? Desde la construcción, desde el principio, sí, el cimiento, sí. Por más alto que seas o más logros que puedas tener, sencillamente si esas bases no se consolidan o pues no sé cómo decirlo, pues sencillamente siempre te vas a derrumbar, porque vas a necesitar como la aprobación de todo tu entorno, ¿sí? Y supongo que, no sé, en el caso que ponía Katherine, ¿qué pasaría si tus papás te dicen no? O sea, tú quieres tomar una decisión pero ellos te dicen no, se derrumba la persona. Como esos papás que a veces dicen, o los cuidadores, como tú dices, de que dicen, no, yo quiero que usted estudie esta carrera porque yo no pude estudiar, yo quiero que usted sea lo que yo no fue, como esa frustración del padre, pero que se ve reflejada en el hijo, que quiero que usted estudie, que trabaje en esto, que si escoge otra vía, no, usted tiene que hacer esto. Entonces viene como ese choque emocional, porque hay personas que no lo hacen, o sea, cogen su propio camino, pero tienen como ese conflicto familiar, como hay otros que sí aceptan la decisión de dejaron de ser, ¿no? Supongo yo que la persona nunca se realizó porque vivió bajo la sombra de sus padres o sobre otra persona. Entonces pienso yo que quizá venimos a ser personas infelices, ¿sí? Porque en búsqueda de que ellos nos digan sí, pues sencillamente no soy Daniela, sino que soy esa otra persona. Exacto, eres tu papá, eres tu mamá, eres tu hermana, eres todo el mundo menos tú mismo. Y algo que decía Katherine precisamente,
va a pasar algo, y es que vas a ser insegura para tomar decisiones. La persona que busca aprobación siempre va a tener dificultad para tomar decisiones porque se va a sentir inseguro. ¿Será que lo hice bien o no? ¿Será que viajo o no viajo? ¿Será que hago esto o no? ¿Será que estudio esto o no? Siempre va a tener inseguridad porque va a buscar la aprobación externa, y nunca vamos a lograr hacer que los demás nos aprueben completamente. Jamás. No, y algo que yo pienso, y pues lo vivo en la parte personal, es que cuando falta uno de los dos o los dos padres, no está como esa persona a quien dirigirse, como en quien pedir ese consejo, porque nos acostumbramos a que estuviera alguien ahí diciendo o haciendo, sí, como aprobando lo que uno va a hacer. Entonces me parece muy importante lo que estás hablando, porque me parece que hoy en día se ve mucho eso, como la ausencia de los padres, quien crían son los abuelos, o los mismos hermanos tienen que criar a sus hermanos pequeños. O sea, ese tipo de relaciones en las familias disfuncionales, ¿no? Hay mucha cosa que no es muy clara en ese tema, y tal vez lo vemos como en un tema aislado, que es muy popular, muy común en nuestra sociedad. Pablo, tengo una pregunta, digamos, no sé, en mi caso me sucede es que hay unas áreas donde soy muy segura, ¿sí? Donde puedo tomar mis decisiones, ¿sí? Pero hay otras áreas donde se me dificulta, o sea, que realmente el temor, y siempre busco como de manera disimulada, ¿no? Como, ay, ven, y si hago esto, ¿qué tal? Sí, pero lo quiero hacer, pero si me dicen no, entonces sencillamente lo abandono. Pero hay ciertas áreas, o sea, ¿vendría a ser a causa de eso, de pronto algo de la niñez? Sí, claro que sí, precisamente como hablábamos que hay varias necesidades emocionales que no fueron suplidas. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si digamos tú no tuviste suplida la necesidad de aceptación, ¿cierto? Entonces, pero sí, digamos, fuiste amada, pero no te aceptaron totalmente como eras. Entonces, obviamente es complejo decirlo de esa manera, pero entonces te amaron, te dijeron que te querían, pero siempre te decían, pero puedes hacerlo mejor, pero tienes que esforzarte más, pero es que sería bueno que seas como tal persona. Entonces tú vas a ser segura en ciertas áreas, lo vas a hacer muy bien, vas a decir, no, esta carrera la hice bien, fluí en todo lo que hice, pero a la hora de arriesgarse a hacer otras cosas vas a tener esa inseguridad, porque te faltó que te dijeran, tú lo vas a hacer bien y si lo haces mal no importa, ¿sí? Porque te exigieron demasiado y esa necesidad de ser aceptada tal como eras no fue suplida. Entonces ahí es donde empezamos a mirar cuáles son las heridas, cuáles fueron las necesidades específicas que en las preguntas que de pronto vamos a hacer ahorita se pueden identificar, pero entonces sí es importante hacerse esa introspección, revisar cuáles fueron esas áreas que no fueron suplidas y por qué sigo buscando la aprobación externa. Es natural que miremos que mi jefe diga, lo hiciste bien, pero si se me vuelve algo donde no lo hice bien, no me dijo que lo hizo perfecto, hay jefes que están tan ocupados que dicen, ah, ok, muchas gracias, se van. A veces simplemente toma el trabajo y ni lo revisa porque sabe que lo hizo bien. Pero nos falta que nos diga que lo hicimos muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos afirmaron nuestros papás, no nos afirmaron incluso los profesores, puede pasar. No solo las figuras maternas. Bueno, yo tengo una duda. Bueno, tú siempre hablas sobre la niñez, que todo comienza desde la niñez, pero entonces digamos, en tal caso que sea una familia donde papá y mamá nunca tuvieron problemas, no hubo vicio, fue una familia como muy centrada en sus valores, hubo buena educación, el amor de padre y madre, y en cierto momento de su juventud o adultez empezó a surgir todo esto. ¿También tiene que ver con la niñez? O... Bueno, sí, sabes que es una pregunta interesante. Es probable, digamos que en la etapa de la adolescencia, el adolescente va a tomar lo que tiene en ese momento y parte de la niñez, ¿sí? Pero también es importante revisar que puede ser que haya, digamos que si tenemos esas bases, como decía Dani, formadas, fuertes, pues vamos a enfrentarnos con más facilidad. Pero cuando nos enfrentamos a escenarios como la universidad, el colegio, sabemos que ahí, digamos, en el colegio los niños son más crueles, son más duros, en la universidad la gente también puede ser así. Entonces es posible, sí, claro, es posible que digamos cuando yo hago una entrevista, una historia clínica, le pregunto sobre la niñez, la adultez, la adolescencia. Se le preguntan todas las etapas porque en cualquier etapa se puede presentar. Entonces cuando tenemos esa inseguridad donde venimos súper fuertes, pero empezamos a ver que la gente no admira nada, que el trabajo que haces no lo haces bien, donde hay muchos profesores que nunca es suficiente para ellos porque tienen sus propios chichones. Entonces obviamente empiezan a decirte falta, no lo hiciste bien, ¿qué pasó? Entonces tienes la opción de revisar, ¿realmente tengo mi autoestima lo suficientemente fuerte? ¿O
no es tan fuerte porque quizás es posible lo que yo te decía, hay papás que a veces te dicen, no, lo haces muy bien, tú lo haces perfecto, pero a veces demasiado puede ser también contraproducente, ¿sí? Porque entonces por eso hay algo importante y es, cuando hablamos de la afirmación también se habla de corrección, ¿sí? Porque si te elogiaron demasiado, entonces no te dijeron que debes tener un equilibrio. Y por eso esa pregunta es tan interesante. Porque entonces siempre te dijeron que lo hiciste muy bien y cuando te enfrentas a la universidad, que es un escenario fuerte, donde te dicen, oye, no, qué pena, falta. Donde tus compañeros te dicen, no me gusta tu idea. Y tus papis siempre te dijeron, lo hiciste bien, hijo, está bien, está perfecto. Te alabaron demasiado, ¿cierto? Fue tanto que tú llegas al mundo y dices, pero ¿cómo así si yo lo hacía todo perfecto? Porque no me están elogiando. Sí. Ahí es por eso que yo muchas veces les digo a los papás, hay que corregir si se ama, ¿sí? Tienes que decirle lo que le decía Dani, si no lo hiciste bien, pues dile que no lo hizo bien, porque va a ser un niño, vas a tener un ego infantil. Entonces a ella no es que no haya suplido esa necesidad, pero va a haber un ego infantil que está muy inflado y va a necesitar de la aprobación externa constantemente, porque papás le enseñaron que era necesario. Bueno, Pau, de acuerdo a lo que nos has explicado sobre la dependencia y la aprobación, de pronto tenemos alguna actividad, ejercicio, test que nos permita pues identificar si de pronto pues tenemos esta dependencia. No. Ok, Dani, mira, ¿cuándo se convierte la necesidad de aprobación en dependencia? Podríamos hablar de la dependencia cuando entregamos las riendas de nuestra vida a los demás, cuando nuestro bienestar depende de sus opiniones y valoraciones. Entonces, si tú consideras que te mantienes en situaciones dañinas demasiado tiempo y eres leal en extremo, o si haces a un lado tus sentimientos, intereses personales y diversiones para hacer lo que otros quieren, o quizás renuncias a tu propia verdad para obtener la aprobación de otros, es probable que tengas una dependencia a la aprobación. Pero por falta de tiempo, pues no alcanzamos a hacer el test, entonces los invitamos para que en nuestro próximo video puedan realizar este test y ampliar un poco más sobre la dependencia a la aprobación. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este programa y nos vemos en el siguiente para realizar el test. Muchas gracias.